Catalina había dado a Enrique una hija que fue bautizada con el nombre de María, pero no un varón. Repetidas veces dio a luz, pero o bien los niños nacían muertos o morían poco después de su nacimiento. De manera que el rey ansiaba un heredero masculino legítimo. Comenzó a creer, por buenas razones políticas, que debía existir alguna maldición que pesaba sobre su matrimonio. ¿Acaso la dispensa de Julio II no era válida canónicamente? ¿Acaso el Papa no tenía poder para dispensar en tales casos? Cuanto más reflexionaba, más se convencía el rey de que era soltero, un soltero desde el punto de vista cristiano, sobre el que había caído la desgracia y de que era preciso poner en marcha el mecanismo ordinario de la curia pontificia para librarse de Catalina. No dudaba de que la cosa pudiese ser realizada. Su cuñado Suffolk había repudiado a su mujer, su hermana Margarita había repudiado a su marido y ambos se habían casado de nuevo gracias a la dispensa del complaciente Clemente VII. Pero, después de 1527, estaba aún más ansioso de que el Papa le concediese aquel favor, por haberse enamorado de Ana Bolena, y por estar decidido, ya que ella lo deseaba, a hacer su esposa legítima aquella joven y caprichosa beldad. El obstáculo era España. Si el Papa no hubiese sido un débil príncipe italiano oscurecido por España, el matrimonio de Catalina hubiera podido ser anulado sin dificultad, pero Clemente nada podía hacer. Aunque Wolsey le previno de que se jugaba la obediencia de toda Inglaterra a Roma, no podía afrontar al hombre cuyas tropas habían profanado el santuario de San Pedro y tomado por establos de sus caballos el palacio del Vaticano. Ante las presiones en conflicto del rey y del emperador, el infeliz pontífice vacilaba en tomar una decisión, buscando dilaciones, sugiriendo expedientes, incluso la bigamia. Pero al fin consintió en establecer un tribunal delegado en Londres bajo la autoridad de los cardenales Wolsey y Campeggio, del que era de esperar que por fin saldría una resolución definitiva. Ante él comparecieron y litigaron Enrique y Catalina. Allí se permitió a las masas de Londres, comunes y corrientes, pero no injustas ni inhumanas, presenciar parte del grande y trágico drama que consiguió captar la imaginación de Shakespeare. Pero nada de lo que se sentía o litigaba en Londres importaba, ni el ardiente sentimiento popular en favor de la reina ultrajada, ni el odio vehemente por la joven destinada a suplantarla. España era todopoderosa en Italia y de pronto, por la presión española, el pleito del rey fue remitido a Roma. Lo que siguió es muy significativo. Con un gran atisbo de clarividencia política, Enrique convocó al Parlamento para que le asistiese en este conflicto con la sede pontifical. Habiendo conseguido gobernar Inglaterra sin parlamentos, salvo con una breve excepción, durante 14 años, llamó ahora a los lores y los comunes a Westminster. Los tuvo allí en sesión durante 7 años e hizo aprobar por el Parlamento las leyes que eran necesarias para asegurar la independencia de la Iglesia inglesa de Roma y su supeditación a la corona. Se ha dicho a menudo que la Cámara de los Comunes de 1529 había sido coaccionada, pero no hay pruebas de que así fuese. Enrique podía contar con que una asamblea de hidalgos y burgueses de Inglaterra no habían de dejar de ayudarle a romper los lazos financieros y legales que ataban el país a un poder espiritual extranjero. Si les hubiese pedido que renunciasen a la misa, no hubieran sido tan complacientes. Si hubiese sido un luterano, como se decía comúnmente de Ana Bolena, las dificultades hubieran sido insuperables. Pero, en cuanto al dogma, Enrique era un pilar de la vieja iglesia y su ortodoxia era para ellos tan esencial como la audacia revolucionaria con que desafió al Papa y al emperador, en el terreno de las relaciones constitucionales, a que llegasen al extremo. La reforma protestante en Inglaterra tuvo éxito porque se llevó a cabo por etapas y porque la primera de las transformaciones, o sea, la constitucional, se presentó como una vuelta a los viejos buenos tiempos míticos, en que los reyes eran los verdaderos dueños de la Iglesia de Inglaterra. En ello, también Enrique mostró su sagacidad, pues nada hace más simpático un cambio radical a los ojos de un inglés que la creencia de que obra como un verdadero conservador. El lugar que dejó vacante la caída de Wolsey lo llenó en parte un seglar que había sido educado en el servicio del cardenal y que en él había aprendido que el camino que llevaba al favor del rey consistía en diligencia, asiduidad y sumisión. Thomas Cromwell miraba el mundo con ojos de aventurero testarudo que había guerreado en Italia y que había leído El Príncipe de Maquiavelo. Sentía que la dirección de los acontecimientos avanzaba hacia la secularización de la política.
Nadie que tuviese una posición sobresaliente en Inglaterra, por entonces, era menos clerical ni estaba más apartado de las excitaciones del sentimiento, de la historia, de la doctrina o de la piedad que conmueven el corazón de los hombres religiosos. Emprendió la tarea de despojar a los sacerdotes y de secularizar a los monjes con el mismo espíritu que un frío y poco escrupuloso abogado trata un negocio difícil e intrincado por cuenta de un cliente molesto pero importante. Después de la manipulación del Parlamento de la Reforma, la gran tarea de Cromwell fue la disolución de los monasterios. Había prometido el rey hacerle el soberano más rico de Europa, y aunque había muchas casas religiosas sobre las que pesaba la carga de las deudas, quedaba todavía una bella cosecha a punto para el recolector. En la estrategia de la campaña antipapal había otras razones para incluir en ella un asalto a las casas religiosas. Los monjes y las religiosas constituían la guarnición del pontífice. En su mayor parte estaban exentas de la jurisdicción episcopal y dependían de un superior extranjero. Mientras esto se les tolerase, podía esperarse que cada abadía o cada convento en el país había de ser un seminario de ardor y propaganda católicos. Además, no había mejor medio de asociar las clases propietarias con la gran transformación religiosa que una pródiga distribución entre ellas de abundantes acres pertenecientes a los monasterios. No podemos afirmar que esta distribución formase parte de un plan preconcebido, pero los apetitos de los vecinos lo hicieron inevitable, y así que las riquezas monásticas estuvieron en manos del Estado, comenzaron enseguida a ser prodigadas entre los hidalgos y nobles cazadores de fortuna del país. Desde entonces la clase social más fuerte de Inglaterra tuvo un interés creado en la reforma protestante. Fue consciente o inconscientemente el principal instrumento de la campaña antipapal de Enrique. Los informes sobre inmoralidades cometidas recogidos por los oficiales de Cromwell dieron un aire de hipócrita respetabilidad a lo que, de otra manera, hubiera parecido un simple acto de expoliación. Como sabemos por fuentes menos sospechosas, la inmoralidad dominaba sin duda, pero lo que verdaderamente molestaba de las instituciones monásticas no era el vicio, que era perenne, sino la inutilidad, que era un cargo nuevo contra ellas. Las abadías ya habían cumplido su función. Habían dejado de aprender, de enseñar, de consignar, de ilustrar. De ellas había desertado la inspiración y la iniciativa. En el mejor caso ofrecían un reposo inocente y meditativo. En el peor eran el refugio de los inútiles y de los malhechores. Si sus riquezas hubieran sido aplicadas a la educación, el tono general intelectual y moral del país habría subido de nivel en alto grado, pero la reforma no hubiera quedado tan asegurada, y los Cecil, los Russells y los Cavendish no habrían entrado en posesión de sus fortunas principescas, ni Thomas Cromwell hubiera sido millonario cuando subió al cadalso. Los enormes cambios que se sintieron en todas las aldeas se llevaron a cabo con enérgica celeridad. Ningún gobierno inglés ha sido más decidido en sus medidas ni más tiránico en sus métodos. En el momento de abrirse el Parlamento de los 7 años, los eclesiásticos y los seglares quedaron sorprendidos de enterarse de que, por haber dado su conformidad a la comisión de legados de Wolsey, se habían expuesto a las terribles penas de premunire. El acta de supremacía de 1534 que hizo del rey el jefe supremo de la Iglesia fue considerada como un testimonio de ello, más que el acta de las annatas, el acta de apelación o que cualquier otra ley del Parlamento de la Reforma, y personificó el principio central de la controversia. Jurarla como el rey requería era jurar del Papa. Negarse a ello implicaba la muerte por medio del hacha del verdugo. Sir Thomas More y el obispo Fisher, las dos personalidades más grandes del último período de la Inglaterra católica, prefirieron ir al cadalso antes que prestar el juramento, pero su ejemplo no fue imitado. El terror, la admiración y la fidelidad inspirados por la figura terrible del apasionado rey lo barrió todo. Hasta D'Arcy, el jefe de las peregrinaciones de la gracia, el gran levantamiento del norte que se produjo al disolverse los monasterios, confesaba que no había soñado nunca con levantar la espada contra el rey. Nada parecía afectar la popularidad de Enrique, ni el repudio de Catalina, ni la ejecución de Ana Bolena, ni la muerte en el patíbulo de los mejores prelados y de los mejores dotados humanistas de la época. La Iglesia de Inglaterra fue separada de Roma. La supremacía real quedó afirmada, pero se mantuvo todavía sin resolver el problema de la doctrina y del ritual. En medio de la general fermentación de los espíritus que entonces dominaba, estas importantes y difíciles cuestiones pudieron haber conducido a un prolongado periodo de confusión y de caos, a no ser por una circunstancia verdaderamente extraordinaria. Esta la representó el rey. Enrique estaba firmemente decidido y para su propia satisfacción convenientemente equipado,
para subir al puesto del Papa y para prescribir a su pueblo, bajo las más terribles penas que un parlamento obediente puede inventar, lo que debía o no debía creer. Fue el rey quien esbozó en 1536 el primer formulario doctrinal de la Iglesia de Inglaterra, artículos proyectados por la Alteza del Rey para establecer la paz cristiana. Se debió a la influencia del rey el que, a pesar del deseo de Thomas Cromwell de que se llegase a la unión con las potencias protestantes de Alemania, Inglaterra nunca aceptó la Confesión de Augsburgo, ni pudo derivar jamás hacia la órbita general de la teología alemana. Debemos atribuir al rey el matiz especial y el ritmo seguido conscientemente por el movimiento protestante en sus primeras etapas. El teólogo real no era ni un cosmopolita, ni un filósofo, ni un idealista. Estaba decidido a que la teología de la Iglesia fuese inglesa, no alemana, y que se encuadrase no en el marco de Felipe Melanchthon, sino en el suyo propio. Hombres de un temperamento más fino, al buscar una teología, se hubieran preguntado sin duda qué era cierto o primitivo, o qué era más apropiado para las más elevadas necesidades del hombre. Enrique buscó un arreglo que, de momento, pareció dividir menos a su pueblo. En 1536 avanzó hacia la reforma. En 1539, advertido por la peregrinación de la gracia, hizo marcha atrás con energía y promulgó los 6 artículos. Al fin de su vida, acaso por la influencia de Catalina Parr, volvió a avanzar. En 1545 se ordenó una revisión general de los libros utilizados en el culto y se aprobó la letanía, la Gran Biblia, basada en buena parte de la melodiosa traducción de Guillermo Tyndale, fue entregada a las iglesias por orden real y hecha accesible a todos. Al final de sus días, persiguiendo la vía media cara a los gobernantes, quemaba a los luteranos por herejes y colgaba a los católicos por traidores. En los últimos 14 años de su reino, contó con la ayuda de un hombre que ha impuesto un sello perdurable a la reforma inglesa, Thomas Cranmer. Era un teólogo de Cambridge, casado con una mujer alemana y que había avanzado mucho en su hostilidad a Roma cuando prestó a Enrique, en relación con su divorcio, aquellos servicios que fueron el fundamento de su futura elevación y de sus futuros peligros. En épocas tranquilas, aquel teólogo refinado y erudito hubiera tenido una carrera honorable y sin tacha. Su moral era pura, su sentimiento religioso profundo y delicado, y se hallaba animado del sincero deseo de restaurar a la Iglesia su prístina belleza, pero no tenía valor. En el sórdido negocio de anular un matrimonio, el rey podía contar siempre con la tímida complacencia del arzobispo de Canterbury. Pero, a pesar de esta grave debilidad, Cranmer prestó a la Iglesia inglesa 2 servicios inmortales. Es el principal autor del libro de oraciones anglicano, al que contribuyó con la letanía y las colectas. Un escritor católico que gusta más del buen inglés que de Thomas Cranmer reconoce así elocuentemente las cualidades que han dado al libro de oraciones su fuerza de atracción permanente. Con la letanía, que es de su mano, con las colectas y los prefacios, con la admirable armonía de sus plegarias especiales, debidas particularmente a su inventiva, dio a la religión recientemente establecida una fuerza que no habría podido sacar de ninguna otra fuente. Encontró un sustitutivo para el noble latín, que había modelado el alma de Europa durante más de 1000 años, y dio a la Iglesia de Inglaterra un tesoro que le ha permitido, con sus efectos estéticos, más que con otra cosa, mantener vivo su espíritu y conquistar para ella los corazones de los hombres. Su segundo servicio fue la manera como murió. Después de una vida de oportunismo, Cranmer murió como un héroe y como un mártir. Se había visto obligado por orden de la reina María a firmar 6 retractaciones y sabía que estas retractaciones serían publicadas. Cuando fue al cadalso las echó al fuego, reafirmó sus creencias y finalmente, avanzando su brazo y su mano derechos, dijo: «Esta, que ha pecado al firmar el escrito, debe sufrir el castigo antes que nada», y a continuación la colocó en el fuego y él mismo la quemó. El intervalo entre la muerte de Enrique VIII y el martirio de Cranmer se caracteriza por la continuación, aunque en forma menos violenta, de las oscilaciones de las influencias protestantes y católicas que habían sido mantenidas dentro de ciertos límites por la voluntad dominadora de Enrique. Durante el reino de Eduardo VI, los reformadores ganaron el control del gobierno, avanzando a pasos cautelosos bajo la dirección ilustrada del protector Somerset, pero con un ritmo más rápido y más peligroso bajo su sucesor, Northumberland. Entonces se produjo una reacción violenta. En 1553 el joven rey murió. Por voluntad de su padre, el siguiente heredero de la corona era la princesa María, una mujer de 37 años, de fidelidad firme y probada a la fe romana.
La accesión de aquella católica ferviente fue recibida con desaliento por el partido reformador extremista. Preveía que toda su obra sería desechada. La liturgia inglesa sería abolida, la Biblia desaparecería, la Iglesia de Inglaterra se reconciliaría con Roma, los obispos protestantes perderían sus diócesis, toda relación con reformadores expondría graves riesgos personales. Para evitar estos males y también para asegurar la continuación de su poder, Northumberland decidió alterar el orden de sucesión. Su tentativa fracasó. El pueblo de Inglaterra prefirió a María Tudor a Lady Juana Grey, la nieta de aquella otra María que había sido hermana de Enrique VIII y que se había casado con el duque de Suffolk, y entonces sucedió lo que se había previsto. Se restauró el antiguo culto, la Iglesia se volvió a unir solemnemente con Roma y se derribó formalmente la obra de la Reforma, a no ser que ni siquiera los parlamentos de María se atrevieron a perturbar los grandes intereses creados con la dispersión de la riqueza monástica.